Buenas noches, ¿cómo están? Ya, pues, como siempre ocurre, que Facebook siempre nos da ese recibimiento de un apagón, hasta que como que se calienta la pista, y entonces ya ahí podemos conversar sin problemas. Primer jueves del mes de noviembre, señores, ya se está acabando el año. Parece que fue ayer vamos a dejarlo así, entonces. Poner un poquito más de pantallita. Digo que parece que fue ayer que el año empezó y ya se está acabando. Ya ustedes saben. Bueno, vamos a ver si se queda así firme. ¿Qué le pasa hoy a la práctico este? Bueno, espérense que ya sé que lo que pasa es que hoy no le he puesto esto aquí detrás y al no ponérselo no está sosteniendo bien la cosa. Ahora sí. Buenas noches. Día de San Martín de Porres, conocido también como el Guedé Carpú, en la 21 División Dominicana. Buenas noches para todos. Bien. Como siempre les digo al empezar esta transmisión que Doris Dantó invita a un espacio cortesía de la Cofradía Madre Misericordia, una organización sin fines de lucro que alberga a practicantes de la 21 División Dominicana con la finalidad, con el objetivo, de educar sobre nuestra tradición. Primer jueves del mes de noviembre, todo un mes para honrar la memoria de nuestros ancestros, nuestros antepasados y por supuesto de la División Guedé.
es sabido en las tradiciones animistas que el muerto es quien le da paso a la divinidad. El muerto entra primero, como se dice. Hace un momentico también le dije que hoy celebramos el día de Buenas noches a todos, buenas noches. Hoy celebramos a San Martín de Porres. Dentro de la 21 División Dominicana hay bastantes personas que dicen que el verdadero Guedelois es San Martín de Porres, debido a que después del Día de los Difuntos, el primer santo que celebra la Iglesia Católica es a San Martín de Porres. Entonces dicen que el verdadero Guedelois es San Martín de Porres. Eso es una corriente de la 21 División Dominicana. Pero ustedes saben que está muy extendida también la tradición de que sea San Expedito. Aquí se celebra el 19 de abril. Aquí, en esta casa espiritual, San Martín de Porres es muy especial. Nosotros no lo asistimos en punto de misterio, sino en su punto de santo, porque como santo, todo lo que representa San Martín de Porres es una historia muy bonita, una historia de vida que tuvo ese santo, muy bonita, con mucha humildad. Transmite esa santidad de Martín de Porres, una gran enseñanza para nosotros los seres humanos en cuanto a lo que es la humildad, en cuanto a lo que es la relación que debemos tener con otros reinos de la creación, como por ejemplo el reino animal, porque San Martín de Porres era un gran animalista. Se dice que junto con San Francisco de Asís y San Antonio Abad, ellos tres son las fuerzas que protegen el reino animal. Fíjense que San Martín de Porres dejaba que los mosquitos le picaran el cuerpo, porque él decía, algunas veces uno, por ejemplo, si hay un espacio en la naturaleza, en el jardín de la casa de uno o lo que sea, que uno ve unas cuantas hormigas ahí en su ambiente natural y la gente va a matarlas. No están dentro de tu casa, están en el jardín, están afuera, no están encima de tu cama, no te van a picar ahí. Evidentemente si hay una cosa exagerada, pero donde quiera, vamos por la calle, en los parques, en lo que sea, vamos a matar el animalito que anda buscándose la vida, y vamos a enseguida hacerle daño al animalito, a matarlo. Esa es la primera. Veo hormigas en el suelo, y la piso, y como con cierto, y entiende, ellos están en su espacio natural. Entonces, en lo personal, este tipo de personajes de la historia católica, como San Francisco de Asís, como San Antonio Abad, como San Martín de Porres, yo me identifico mucho con ellos. Pero como soy una persona que siente mucho amor y agradecimiento por el reino animal, para mí es muy importante que haya un reconocimiento de la vida de seres que dejaron como legado el amor a ese reino, entre otras cosas. Porque, claro, en la 21 División, difícilmente usted va a ver que alguien aprecie, por ejemplo, lo que San Francisco de Asís y lo que San Martín de Porres enseñaron en ese sentido. O sea, se enfocan en otras cosas, en lo que tiene que ver con las bondades para uno como seres humanos nada más, pero no importa mucho lo otro. Pero toda persona que practica una tradición animista sabe que la naturaleza está intrínsecamente relacionada con la fuerza de los loaces, y que en algunas ocasiones, por ejemplo,
una mosca que se le arrime, usted le puede avisar de ciertas cosas. Puede ser una inducción de un misterio, porque hay misterios que utilizan las moscas para eso. Hay misterios que utilizan a los ratones para relacionarse con uno. No solamente utilizan a los perros, ni a los gatos, ni a las culebras. Entonces hay que sensibilizarse ante ese tipo de cosas. Aprovecho la ocasión para felicitar a las personas que llevan el nombre de Martín, de Martina, en su onomástico. Noviembre es conocido por ser el mes de Candelos Edifé. En los últimos años se está en la 21 División Dominicana rescatando la práctica de honrar también a los antepasados, a los ancestros, a los guedeses. Son de esos cruces, esas influencias que son muy buenas, porque no es que está aconteciendo algo nuevo en la 21 División Dominicana, no, sino se está rescatando, porque en la 21 División Dominicana también, como tradición, vuelvo y repito, animista, también el tratado a las ánimas, a los antepasados, a los ancestros, fue muy importante en su momento, hasta que se concentró la atención básicamente en los loaces. Por el sincretismo, indudablemente, o sea, tomó mucha fuerza el catolicismo dentro de la 21 División Dominicana, cuando la separación de la isla, ¿no? Y posteriormente, sobre todo, no cuando la separación de la isla, sino después de que surgió la nación de la República Dominicana como tal, constituida como la República Dominicana, se hizo mucho énfasis en el aspecto católico de la tradición de la 21 División Dominicana. Y es curioso porque, bueno, es cierto, para los católicos el tema de los ancestros y los pasados no es un tema, no lo es, a excepción de que el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos, y bueno, y van al cementerio, limpian las tumbas, les ponen flores y demás. Y así como que se quedó. Y entonces quien tomó el protagonismo del Guedé fue San Expedito, Guedé Limbó, el 19 de abril. Entonces, a los guedeses como que se olvidaron de ellos en noviembre. Pero claro, debido a que en Haití sí permaneció la tradición de cultuar a Guedé en noviembre, que también es sincrético, porque no es que llegaron así los esclavizados, no, eso es sincrético totalmente, o sea, eso es debido a que el 2 de noviembre se celebra a los fieles difuntos, pues se quedaron celebrándolo ya durante todo el mes. Y entonces, como ahora hay esa apertura que antes no existía, esa apertura para uno mirar y recordar y rescatar esa apertura, porque sabemos que aquí todavía hay mucho tabú en ese sentido, muchos prejuicios, y que aquí los mismos dominicanos no querían nada con la tradición haitiana, con el vudú haitiano, no lo querían, no. De hecho, las personas cuando querían hacerse algo haitiano, algún punto haitiano, alguna cosa haitiana, tenían que ir a Haití, porque aquí usted no veía a nadie haciendo eso, porque si alguien se daba cuenta o lo que sea, la reputación de esa persona se venía al suelo. O sea, eso es una realidad que aquí se ha vivido y que todavía pues hay algo de eso, pero ya no tanto. Entonces, al entrar en contacto con el vudú haitiano, viendo lo que los haitianos hacen, que ellos han permanecido con esa tradición de que el mes de noviembre sea el mes realmente de Guedé, pues como que los 21 divisionistas se han otra vez animado a reconocer que efectivamente así fue que se empezó. Y además también ahora, como se ha expandido también esa
tradición tan bonita del Día de los Muertos mexicana, pues mucho más entusiasmo hay. O sea, son de esas cosas que se agradecen, de esos cruces que se agradecen realmente, porque ya les digo, se rescatan y amplían la cultura. Vamos a hablar del guedé, de lo que son los guedeses. La tradición de los guedeses, del culto a Guedé, es absolutamente criolla, completamente criolla, que tiene marcado los 3 componentes ancestrales de nuestro país: cultura taína, cultura española católica y cultura africana, sobre todo desde el punto de vista práctico de quienes empezaron a practicarlo. Pero a la vista está que es la integración de las 3 culturas. Usted puede buscar eso donde usted quiera. Usted no va a ver algo parecido. No va a haber algo parecido en ninguna parte. Puede investigar, puede dar toda la vuelta. Lo primero que tenemos que buscar es el nombre Guedé. ¿De dónde surge el nombre Guedé? Yo he escuchado a gente decir que el nombre Guedé es africano, y no es cierto. No es cierto. El nombre Guedé no es africano, igual que el nombre Loa tampoco es un nombre africano. Yo les voy primeramente a decir Guedé lo que significa en diferentes idiomas. Hay que aclarar aquí algo. Parece ser que la confusión, y eso aquí está en un libro de Dagoberto Tejeda, del vudú en Dominicana y en Haití, la confusión está en el nombre Gelede, que es el nombre de una ceremonia yoruba que en la actualidad todavía se realiza, que se hace al final de las cosechas, se hace en acontecimientos importantes como por ejemplo los nacimientos, los funerales, los matrimonios, las sequías e incluso las epidemias. Pero esa es una ceremonia en honor a la madre primordial, que en la tradición yoruba le llaman Iyanla, ¿sí? Iyanla. Y al papel que desempeñan también las mujeres en la organización social y el desarrollo de la sociedad yoruba. Eso es el culto Gelede. Se escribe Gelede. Se pronuncia Gelede. Entonces, porque por ese nombre se asume que es un nombre, que entonces que el nombre de Guedé es una evolución de Gelede. Pero fíjense que son 2 cosas completamente distintas, no en el nombre, sino en la tradición, lo que es el culto al Guedé y lo que es la ceremonia de Gelede, que tampoco es que sea, vamos a decir, una práctica devocional continua, sino que es una ceremonia que se llama así. Pero hay un dato muy importante, importantísimo, que es qué significa Guedé en la lengua, en francés. ¿Qué es Guedé en francés? ¿Qué es un Guedé en francés? Pues sí, porque esa palabra es francesa. Que lo sepan ustedes, es una palabra francesa. Guedé es una palabra francesa. Pero el Guedé es el nombre de una planta herbácea con pequeñas flores amarillas, y esas hojas se usaban para teñir se usó para teñir hasta el siglo XIX. Esa planta que se llama Guedé, una planta francesa, una planta con pequeñas flores amarillas, y se usó para teñir hasta el siglo XIX. Entonces, es curioso porque, por ejemplo, los franceses no estuvieron en territorio mexicano.
lo que se conoce como México. Mas, sin embargo, en el culto a los muertos mexicanos, en el Día de los Muertos, el amarillo es el color del muerto. ¿Ustedes saben eso? El amarillo es el color de la muerte, no es el morado, y mucho menos el negro, como se usa en la tradición católica. Es el amarillo, el color de los muertos, en la tradición mexicana del Día de los Muertos. Y guedé en francés, eso es una planta. Ya le estoy diciendo que tenía una florecita amarilla, se usó para teñir hasta el siglo XIX. Así en Francia se le llama a esa planta, guedé. ¿Me están oyendo? Y para los mexicanos, heredados de sus tradiciones aztecas sobre todo, el amarillo es el color de la muerte. Ustedes ven que ellos tienen una florecita que tiene un amarillo como anaranjado, que es la que siempre ellos le ponen en las tumbas a los muertos. Pero entonces, dígame bien, en portugués también existe la palabra guedé. En portugués también existe esa palabra guedé. En África, búsquenla que no lo van a encontrar. En Portugal existe la palabra guedé. Y fíjense lo que significa. Según, sobre todo, como la utilizan en Brasil. En Brasil llaman el portugués. Como la utilizan en Brasil, según la zona, por ejemplo, en la zona de Portogroso, sí, la zona de Portogroso, porque hay dos descripciones, una en la zona de Portogrosa y otra en la zona de Valencia, pero Valencia en Brasil. Guedé se le llama a una persona que está bebida, o sea, borracha. Se le llama guedé a una persona que está borracha, una persona que está fuera de sí, que parece loca, que parece como medio maluca, pero sobre todo porque está bebida. Y se le llama guedé. Así se le llama. Y luego en Valencia, en Brasil, se le llama guedé a los bisexuales. A los bisexuales se le llama guedé. La primera característica, ¿no?, del nombre guedé, como lo utilizan, como se utiliza en el portugués, coincide en cierta manera con la tradición guedé, porque efectivamente los guedeses, cuando se manifiestan en el mundo de los vivos, beben mucho y hacen cosas muy estrafalarias. ¿Me comprenden? Y luego también está Guedé, pues sí, Guedé también es un apellido canario, o sea, un apellido de las Islas Canarias, que curiosamente las Islas Canarias están realmente, se podría decir que a nivel del océano están en territorio africano. No están dentro de lo que es el mapa geográfico de África, pero me refiero en el océano, están ahí al lado de África. Y Guedé es un apellido. Realmente no se pronuncia Guedé, se pronuncia Guede. Y hay dos formas, hay quienes firman como Guede. Incluso hay un futbolista me parece que se llamaba, o que se llama Pablo no sé qué cosa, que jugaba creo que en el Atlético de Madrid, un futbolista español que se apellida Guede, y también lo ponen con S, Guedes, como por ejemplo en Cuba hay bastante apellido Guedes, y son realmente descendientes de canarios.
como el famoso y difunto comediante que a mí me encantaba, Álvarez Guedes, lleva ese apellido. Pero eso de que Guédé en francés sea esa planta y de que en México el color de la muerte es el amarillo. Y que es es heredado, hoy repito, esa tradición de Día de los Muertos es heredado de los aztecas. Realmente es curioso. Estos datos que yo doy, yo los doy simplemente para que la gente, para que a veces se sienten que le llama la atención como me llama a mí, esas cosas, esos datos, y para que se investigue, se profundice un poco más en eso. Yo no estoy afirmando nada, ni estoy sacando teorías, ni nada de eso. Pero yo le digo una cosa a nosotros, y cuando digo nosotros, no me refiero solamente a mí, a otras personas. Llevamos un tiempo intentando encontrar la palabra Guédé en África, dentro de lo que es la tradición del vudú. Por ejemplo, en lengua ewe, en lengua fon, ¿dónde está? Y lo que significa muertos, ancestros, almas, no tiene nada que ver con Guédé. Luego, en lo que es el culto, o el tratado a Guédé, tiene esos tres componentes muy marcados. La forma del Guédé expresarse en el vivo es exactamente como la describen los cronistas españoles de lo que ellos escucharon que decían los taínos de sus muertos. ¿Me entienden? Por ejemplo, en lengua taína se le llamaba al espíritu de los muertos. Se recogieron tres nombres. Uno era Opia, el otro es Jupia y el otro Operito. Esos son los nombres que se le daban a los muertos, a los espíritus desencarnados, mientras que el espíritu, cuando está encarnado, se le llamaba Goeiza, se le llamaba, Goeiza. Tanto, aquí vamos a ver, Dagoberto Tejeda como Rafael García Vidó hablan sobre la forma de expresión de los muertos en la cultura taína. Por ejemplo, aquí dice, lo voy a leer un poco de lo que escribió Dagoberto Tejeda. Los taínos creían en la inmortalidad del alma, no separada del cuerpo, donde el ombligo era una importante referencia de identidad en la definición de la vida y de la muerte. Los muertos solo se diferenciaban de los vivos porque no tenían ombligos. A los muertos, escuchen, ahí va la parte que tiene que ver con Guédé, a los muertos les encantaba meterse en las fiestas de los vivos, a pachanguear, y solo eran descubiertos cuando alguien borracho o entusiasmado de noche y con poca luz se daba cuenta de que su pareja estaba sin ombligo, o sea, de que estaba bailando y chercheando con un muerto. Cuando las personas morían, iban a un paraíso llamado Xiaobay, en la región de Soraya, donde iban a descansar de los padecimientos y trabajos de su vida terrenal, donde realmente eran felices. Era un lugar donde ellos podían visitar a los vivos, disfrutar de sus fiestas. Escuchen bien lo que hacen los guedeses. Visitar a los vivos, disfrutar de sus fiestas, salir a comer guabasa o guayaba, lo cual solamente podía hacerse de noche. Guabasa es lo mismo que guayaba, lo cual solamente podía hacerse de noche, porque de día estaban convertidos en piedra. Asimismo, salir también en la noche por los caminos y los conucos a divertirse, asustando y jugando con los niños. Con todo el mundo, pero básicamente con los niños.
La Soraya o paraíso no solo lo concebían como un lugar natural, sino que tenían identificada su ubicación geográfica. La vida de los muertos era igual a la de los vivos, pero completamente feliz. El cacique Caunabó le describió a Colón, a Soraya, como un paraíso, como un valle donde cada cacique principal creía estar en la tierra, afirmando que hallaba allí a sus padres, a sus antecesores, que comían, que tenían mujeres, muchos placeres y alegría. Como ustedes ven, o escuchan mejor dicho, el Jupia, o sea, el muerto, para la cultura taína, hacía lo mismo que hace el Guedé. Lo mismo que hace el Guedé. Cuando usted va, por ejemplo, y observa en la tradición yoruba, el culto a Egun, o sea, los muertos, esos muertos no tienen nada que ver con Guedé. Nada que ver con Guedé. Esos muertos ni son así, borrachones, bebedores, jugadores, que les gusta jugar, todas esas cosas que sí era lo que hacían los muertos en la cultura taína y que es lo que hacen los muertos en la tradición Guedé que nosotros practicamos en la actualidad en la 21 División Dominicana. ¿Me comprenden? Ese componente dentro de lo que es el culto a Guedé que coincide con la expresión de Jupia en la tradición taína, no se puede ignorar. No se puede ignorar. Pero como hemos dicho, por activa y por pasiva, no es cierto que nuestra tradición es solamente afrodescendiente. Es trinitaria, con marcados rasgos de la cultura taína también. Y por supuestísimo que de la cultura europea católica. Eso está de más decirlo. ¿Cómo qué, por ejemplo, en este caso? El día en que se celebra, el mismo día, el mes en que se celebra, ¿quieren más? Los colores que se le ponen, negro y amarillo y violeta, que son los colores del luto de la religión católica y de la cultura europea. El frac que se pone en la ropa, que se pone en los guedeses, que es la mortaja, como se entierran los muertos en la cultura europea también, ahora ya no, pero anteriormente era así, con su traje, su trajeado. No se ponen las batas ni los turbantes que se ponen los africanos, y mucho menos en ropa menores como los taínos, no como los europeos. Así es que el Guedé sale y se viste, con su mortaja europea. Entonces eso no se puede ignorar. Eso está ahí, es parte. Cuando yo escucho, por ejemplo, ayer en estos días, honrando a nuestros ancestros, solamente que taíno sea africano y europeo también, sí, tenemos que sentir honra de eso, nosotros no podemos ignorarlos, también. Se pudieron equivocar, pero también ellos, su tradición, su cultura y su color, dio forma, es una parte importantísima en la tradición de la 21 División Dominicana. Y además, es esa unión de esas tres culturas es lo que ha generado esto que hoy día somos, esta nueva etnia de la que tenemos que sentirnos orgullosos. De hecho, lo que estamos celebrando ahora mismo, en este mes, es herencia, así como tal, europea católica. En el mes, en el día, los colores. ¿Quieren más presencia que esa? Entonces, si nos vamos a poner a excluir a la cultura europea, entonces tenemos que cambiarlo todo. Ni lo celebren en noviembre, ni lo celebren el 2 de noviembre, ni vistan a lo que dice con frac, con la mortaja de los europeos, y mucho menos de blanco, de negro y de morado. Olvídense de eso. Porque por uno decir que uno quiere sacar una tradición, un legado, no es de palabra, es de acción. De acción. Usted quiere sacar a sus ancestros, a los ancestros que tenemos aquí,
blancos y europeos comienzan a practicar cultura que es completamente diferente y olvídese de noviembre, porque eso es tradición católica europea, sí, es así, esa es la realidad. Y ya les estoy diciendo entonces lo que encontramos aquí. Fíjense, en Cuba hay una tradición cubana de un duendecillo que ellos le llaman guije, guije o jigüe. Esa palabra también, esa palabrita guije, bueno, por la raíz gui, la raíz GU, ya sabemos que es taína, porque es otra de las cosas que pasan con Guedé. Esperen un momento, que eso lo olvidó cuando estábamos ahorita descifrando lo del nombre. La palabra Guedé tiene una raíz taína también muy común, que es la GU. La GU, una raíz muy utilizada en la lengua taína. ¿Cuántas palabras no conocemos? Desde el nombre de caciques hasta regiones y de todo. La huácara, que es la cueva. La guayaba. La Oaxaca, el guano, o sea, la guagua, que como le dije el otro día es una palabra también taína, guay, que es una expresión también de emoción muy importante, y cantidad de palabras que utilizamos nosotros inclusive en el día a día, los dominicanos, que son taínas y que tienen esa raíz GU, que es la misma raíz de la palabra Guedé también, es otra cosa, está ahí, ¿ven? Y luego tenemos entonces esa tradición en Cuba del duendecillo que ellos le llaman guije o jigüe, que es, escuchen, Guedé, Guedeluá, como lo representan en Punto de Misterio, sobre todo en Haití, es un hombre negrito bajito, no es alto, como luego se ve. El Guedé, no el Guedeluá, el otro, ¿cómo es que ellos le llaman Guedé? No recuerdo, es uno bajito, que es uno bien travieso, bajito él. Pues resulta que en Cuba, la religión cubana, ese duendecillo es negrito, bajito, cabezón, de boca grande, ojos saltones, que solo sale en las noches y que vive en las lagunas y en los ríos. Tú escuchas la 21 División Dominicana que dicen que el Guedé no quería nada con agua. Pero este muertico duendecillo que sale en la noche en Haití, que tiene esa tradición tan parecida también a ese Guedé que le estoy diciendo, mire dónde vive, en las lagunas y en los ríos. Y ni qué decir de Upia, o sea, el muerto taíno. Para los taínos el agua era muy importante. O sea, eso sí que es algo particular, porque la gente suele decir en la 21 Edición Dominicana que Guedé no quiere nada con agua. Yo en lo particular no lo entiendo así, porque que, imagínate usted, te dicen, no, porque como el agua es vida, ellos son muertos, pero es que para usted volver a la vida, tiene que utilizar el agua. ¿Por qué nosotros le ponemos, por ejemplo, los jarros divisionales, los puntos de agua en el altar? Y además, por ejemplo, en la tradición de los muertos también. ¿Cómo usted honra a un ancestro? ¿Qué usted le pone a un antepasado suyo? Una copa de agua y una vela. O sea, el agua en el mundo de los muertos es muy importante. ¿Dónde iban a descansar los muertos taínos? O sea, Upia. A una zona, una isla, en la zona de Soraya, en una isla. O sea, que el asunto este del agua no está muy claro. Bien, entonces, siempre digo, buscando el lado, porque todo tiene un lado, no en la vida no todo es malo ni todo es bueno. Encontrando, buscando de las cosas positivas, aparte de nuestra etnia, de la cual tenemos que sentir mucho orgullo, que se dio, ¿no? Que originó el encuentro de las tres culturas,
aparte de eso, los africanos que fueron traídos a este lado del mundo pudieron conservar la tradición realmente correspondiente a estas tierras. ¿Por qué? Por ser ellos también animistas, igual que los nativos, encontraron similitud en sus prácticas. Pero ellos sus cosas, sus tradiciones, las trajeron aquí en la cabeza. Ellos no pudieron traer sus cosas así. A ver, si voy a dejarme coger un vudú y traerlo yo, cuando me lleven los esclavistas. No pudieron coger nada, era aquí en la mente. Pero entonces ellos llegaron y se encontraron, porque ya hablamos de eso en el mes de los nativos el mes pasado. Cada vez que te dicen que se desaparecieron, que se cuánto, miren, yo ahí compartí ese reportaje sobre la sierra de Bauruco, donde hablan de la cantidad de taínos que ahí permanecieron y que se encontraron después, hicieron vida en común con los cimarrones africanos. Y que lo primero que aquí se dio en esta isla fue un gran mestizaje que fue lo que dio la base al criollo. Y después trajeron entonces a los africanos. Pero ya cuando trajeron a los africanos, ya aquí había familias mestizas constituidas, porque recuerden que aquí no traían mujeres los españoles, ni los franceses tampoco, pero los españoles menos, eran hombres los que venían. ¿Con qué mujeres hacían familia? Con las nativas. Entonces llegaron los africanos y vieron eso, que se parecía a lo de ellos. Entonces ahí viene. Entonces ya ellos son los actores de ese guión, vamos a llamarlo de esa manera. El africano pasa a ser el actor de ese guión. Entonces no es de extrañarnos para nada que los africanos que llegaron entonces aquí incorporaran, fueran ellos los protagonistas entonces en esa tradición, con ese importante componente taíno, porque ya les expliqué cómo se manifestaban los muertos en la cultura taína. Y ya les he dicho también, como ustedes lo saben, como también en la cultura europea católica. Entonces empezaron ellos a ser quienes realmente, porque ellos estaban ahí, lo estaban viendo, estaban con los amos y viendo las cosas. O sea, que es indudable que la tradición guedé es criolla. O sea, es de nosotros, de la isla, con esos tres componentes muy importantes. Todo un mes para honrar a nuestros antepasados, a nuestros ancestros con mucha honra. Saber que si la familia suya europea no llegó, vamos a decir, en los últimos 100, 150 años, y usted, el blanco que tiene entre la oreja, porque dicen que en negro alguno tiene, pero indudablemente que tenemos el blanco también entre la oreja. El blanco que usted tiene entre la oreja es un ancestro de esos que participaron en todas esas cosas que usted hoy día critica. Es su ancestro. Y usted vive continuamente a su ancestro. Perdónelo para que descanse en paz. Y perdónese a usted mismo, porque usted es un descendiente de ese ancestro. ¿Usted cree que no? Usted lo ve mulatos, usted lo ve asqueroseando completamente al blanco que está en su sangre genéticamente. ¿Hasta cuándo usted le estaba haciendo eso a sus ancestros? Sus ancestros se equivocaron en un sentido, pero en otro, gracias a esa fusión de esas tres culturas y razas, somos lo que somos hoy día, la nueva raza.
una raza fabulosa y maravillosa, una etnia, mejor dicho, de la cual tenemos que sentir mucho orgullo. Entonces, la tradición Guedé es también una tradición hija de ese encuentro tricultural. Yo le di los datos, le expliqué. Vamos ahora a hacer un acto de reflexión y estudiar un poquito también. Ahora pasamos, mañana, pues estamos en la víspera de San Carlos Borromeo, Candelo Sedife, Papá Candelo. Yo le digo la verdad, solamente una vez, y lo digo con responsabilidad, tuve en mi altar el cuadro de San Carlos Borromeo, una vez. Y nunca me sentí cómoda. Yo prefiero en mi altar a la imagen de Papá Candelo, que es un oriaté, porque eso es un oriaté, un negro sentado en el suelo con las piernas cruzadas, con el pantalón rojo, no blanco. El blanco ya entonces es un pretovelo, como le llaman en las tradiciones suramericanas, tanto en el candomblé como banda, quimbanda, batuque. El del pantalón rojo con la pipa, ese es Papá Candelo. Esa es una de las sincretizaciones, igual que la de Anaísa, más inverosímiles. Porque cuando usted busca la descripción de quién fue San Carlos Borromeo, no tiene absolutamente nada que ver con la manera de expresarse Papá Candelo como usted en cabeza. Y lo que es esa fuerza, lo que representa, y los atributos que esa fuerza de naturaleza le da a sus hijos. No tiene nada que ver con San Carlos Borromeo. ¿Por qué fue que lo sincretizaron? Pues asumo que será por los colores. Por los colores. San Carlos Borromeo, vestido de blanco y de rojo. Pues me imagino entonces que será por eso. Porque hay asociaciones que tienen su sentido, tienen su parecido. Hay sincretizaciones que son apretadas. Pero esa no, esa es como la de Anaísa. Esas sincretizaciones que no tienen por dónde coger. Anaísa por el nombre de Ana y Papá Candelo con el nombre de San Carlos Borromeo. Pero por supuesto, y todos sabemos que el santo y el misterio no es lo mismo. Porque el santo es el santo y el misterio es el misterio. Y un Loa no es un santo. Hay santidad en el Loa, claro que sí que hay santidad en el Loa. Por supuesto que hay santidad en el Loa, pero no es un santo. Porque para empezar, un Loa no es un ser, es una fuerza sobrenatural. O sea, está más allá, es más que un ser. Bueno, se nos fue por un buen rato. Les decía que un Loa, sí, lo es más que un santo. Un santo se limita a un espíritu, a un ser. Pero un Loa no es un espíritu, no es un ser. Es una fuerza sobrenatural que portan seres, que es distinto. Entonces, cuando hablamos de santo no podemos decir que son loaces, porque no, y misterio menos. Ok. Eso lo digo porque el otro día, me parece que Jonathan de Olio lo puso en su Instagram, de que en la iglesia de San Carlos, como celebraron el Festival de la Arepa, porque es la fiesta patronal del barrio de San Carlos, en ese sector ahí en Capitalino, un sector que tiene una historia de mucha importancia y trascendencia en nuestra dominicanidad. En la parroquia de San Carlos pusieron un letrero donde decía San Carlos Borromeo no es Papá Candelo. San Carlos Borromeo es un santo de la Iglesia Católica. Papá Candelo es un espíritu de la tradición africana. No hay que molestarse por eso, porque ellos están diciendo la verdad. ¡Qué bueno! Están diciendo la verdad. Lo que no se puede permitir es que digan que porque Papá Candelo no es San Carlos Borromeo, Papá Candelo es un demonio. Eso no. Pero que ellos digan la verdad es que es la verdad.
Eso es una verdad, una realidad muy grande. Como que yo estoy aquí hablando para ustedes en este momento. Y así tenemos que entenderlo nosotros, los 21 divisionistas. Candelo se dife en materia por tradición. Yo no sé cómo la gente de estas nuevas generaciones, pero por tradición estaba muy unido a Belié Belcán. De hecho, prácticamente subían juntos en los maní. Prácticamente subían juntos. Siempre se daban soporte el uno al otro. Esas dos fuerzas se daban soporte cuando estaban en la materia. Belié Belcán y Candelo se dife. Pero claro, es que son ambas fuerzas otoñales. Son fuerzas otoñales, son fuerzas de cosecha, ambas, con perfiles muy parecidos, con la diferencia de que Belié Belcán es más fraternal, podríamos decir, que lo que es Candelo se dife, que tiene un temperamento más agrio, se podría decir, más fuñón, ¿me entiende? Que lo que puede ser Belié Belcán. Candelo se dife es una fuerza otoñal, como le estoy diciendo, que calienta en los meses del frío. Escúchame bien, en el hemisferio norte. Nosotros vivimos en el calor de la época de verano en el hemisferio sur, porque cuando aquí estamos en otoño, ellos están, cuando aquí estamos en otoño, ellos están en primavera. Y cuando aquí estamos en invierno, ellos están en verano. De cualquier forma, es un sostenedor. Pertenece dentro de la tríada celestial, pertenece a los luaces o fuerzas que son sostenedores, que mantienen, que sostienen. No son iniciadores y mucho menos terminan cosas. Acaban con cosas. Como el varón, por ejemplo, que acaba, que representa la muerte. Son sostenedores. Entonces, son esas fuerzas que se utilizan, por ejemplo, para mantener la estabilidad. Sobre todo Candelo, que es una fuerza de disciplina y de trabajo. De disciplina y de trabajo. De sostén de las cuatro patas que sostienen a la mesa. Que en ese caso, también voy a decir ahora, si tengo que reconocer, que efectivamente el número 4, que es el día en que se celebra San Carlos Borromeo, la característica del número 4, las características del número 4 son muy parecidas al perfil de personalidad de Candelo se dife. Si la sincretización vino por ahí, pues bien hecho. Porque si no fue solamente por los colores, pero sí tengo que reconocer que efectivamente el número 4, sus características son iguales que la de Candelo se dife. El trabajo, la disciplina, hasta el aburrimiento de temperamento. Porque dice que Candelo suele ser un poco, con tu que pachanguero, bebedor, mujeriego, jugador, sobre todo de gallo. Dicen que es aburrido, que le da un bocho más bonito. Representa el sol poniente, porque es luz, es claridad, representa el sol poniente, al sol cuando se está acabando, esa última luz que se ve solar antes de acostarse, y sostiene, da fuerza de voluntad a la persona que demanda su asistencia, conserva trabajo, conserva las cosas, las mantiene, las sostiene. Ya le digo, pertenece a la tríada, igual que Belié, de sostener, de mantener una cosa. En cuanto al patronaje, por ejemplo, de Candelo, pues, como se observa su presencia, su fuerza en el perfil, por ejemplo, de los músicos, de los paleros, de los comerciantes, hombres, los marchantes, por ejemplo, porque Candelo se dice es muy comerciante.
ustedes van a escuchar gente que van a hablar mucho de él en el sentido de generar candela o que sé o qué, porque, pero señores, mire, lo que pasa es lo siguiente, en algún momento los 21 divisionistas se van a tener que dar cuenta que las mestresas son las metres y los varones son los ogunes, porque son todos ogunes, son todos batalladores, son todos guerreros, pero no son porque son guerreros de ir a pelear, porque usted me entiende, sino representa a la característica de la masculinidad. ¿Tú entiendes? En épocas donde a quien mandaba el hombre se consideraba el guerrero. Entonces los loaces, los misterios varones, son todos ogunes. Pero es por eso, es la naturaleza de la masculinidad. ¿Me comprenden? O sea, pero no es porque hay que estar asociando a Candelo con la guerra, propiamente. Porque Candelo no es un lugar de guerra. Que no sea, por ejemplo, poner a dos gallos a pelear, porque dicen que es el patrón de los juegos, sobre todo de gallos. Pero es una fuerza que está muy presente en el perfil de los músicos, de los paleros, de los comerciantes. Candelo no le gusta trabajar para otra persona. Ese perfil, los hijos de Candelo se dice, no les gusta trabajar para otra persona. Y lo que le gusta, y tampoco tienen mucho entusiasmo por el estudio, por tener una carrera universitaria. Usted no puede estar forzando a un hijo o hija de Candelo a que estudie mucho, que no le gusta. Lo que le gusta es el comercio. Y cuando acaben, cuando cierran su negocio y a sentarse en el colmadón, a beber cerveza y a jugar dominó, porque son muy jugadores, y los domingos para gallera. Ese es el perfil. Algo que se encuentra mucho en la personalidad de tantísimos dominicanos, porque es como una vez escribí, los loaces, si lo queremos encontrar, vamos a salir a conocer la idiosincrasia del dominicano, porque lo vamos a ver. Candelo cerró su comercio y cogió para la esquina. Él cierra a las 7, pero llega a su casa a las 10 porque estaba en el colmadón bebiéndose el trago de romo y jugando dominó. Y los domingos, si no abre el negocio, está jugando dominó y bebiendo en el patio de su casa, en el colmadón, donde sea. O está en la gallera. Y está pendiente de la lotería. ¿Cuál salió? ¿Entiende? En muchos músicos está presente también Candelo, porque Candelo es muy musical. ¿Me entienden? Pero de la música, musical, pero es de la música vernácula. No lo busquen en música clásica, de la música vernácula, o sea, de la música de la tierra. ¿Saben? Ahí está Candelo Serife. Aquí mañana celebramos. Y que como ya le digo, para calentar lo que está frío o para prevenir de que la cosa no se enfríe. Solicitar la asistencia de Candelo para tener fuerza de voluntad y levantarnos todos los días a trabajar. Usted puede ver que los hijos de Candelo, hablando así dentro de la dominicanidad, pueden beber lo que sea y se van a acostar borrachos, ajumados, y al día siguiente se levantan como el primer guandul allá a trabajar. No hay resaca que lo pare. Eso no van a llamar a decir que yo no voy a trabajar hoy, yo no voy a hacer lo que tengo que hacer porque estoy resacado. Eso se levantan y se beben una cerveza para quitarse el humo de encima y se van a trabajar. Así es Candelo, trabajador. No le gusta que le den, le gusta ganarse lo suyo. Como poco, como mucho, perdón dicho, que ganarse la lotería de vez en cuando, porque es muy jugador. Le gusta el jugar y la competencia también. El perfil de Candelo Serife da a la personalidad mucha competitividad. Son muy competidores. Cuando lo que sea, como son mujeriegos, bebedores y parranderos. Miren, por ejemplo, David Ortiz, al Big Papi. Big Papi es Candelo por todos lados. Mírenlo ahora, como ya él es
como ahora ya está, ya está exaltado al Salón de la Fama, ahora él anda en jangueo total, cantando bachata, que sé yo qué, Candelo. Eso es David Ortiz, y muchos de ellos también son, muchos de esos, quedémonos aquí, beisbolistas, peloteros de grandes ligas, son hijos de Candelo Cedife. O sea, por ahí lo buscan. Competitivos, disciplinados, trabajadores, pero cuando no está en trabajo, bebedores, mujeriegos, bailadores y demás hierbas aromáticas. Vamos cerrando porque ya, ustedes saben que siempre el primer jueves del mes no tengo invitados, me gusta hablarles directamente yo. Vamos a ver a quién traemos el jueves que viene, aún no tengo varias personas, pero no tengo todavía la confirmación. Mañana sí la tendré para entonces hacerle la publicidad. Y recuérdense que en los meses de frío, aquí nosotros no nos damos cuenta de eso porque la temperatura tropical que tenemos en la República Dominicana pues no nos permite darnos cuenta de eso. En los meses de frío, mantener el calor emocional es muy importante. Y Candelo Cedife representa eso muy bien. O sea, el sostén que debemos tener es como los animales que invernan, ¿verdad? Ustedes saben que ellos comen mucho antes de esa época y guardan cosas también en sus guaridas para cuando llegue el invierno, ellos irse con todo lo que necesitan por allá, dejar que pase. Eso es Candelo Cedife también. No es malgastadora, contrario dicen que es tacaño, porque ahorra, porque guarda cosas. Porque aunque bebe y es mujeriego y demás, él siempre tiene su cuarto agachado tiene su cuarto agachado debajo del colchón. Es siempre ese viejo que siempre tiene cuarto agachado debajo del colchón. Y usted lo ve con su pote de romo bebiendo y estoy jugando la lotería y todo, pero él siempre tiene cuarto agachado debajo del colchón. Porque él es muy de prevenir, de que no me llegue la época, la vaca flaca, la época de frío y yo no tener con qué sostenerme. Eso es Candelo Cedife. Cuando usted ve a una persona, hijo de Candelo Cedife o hija de Candelo Cedife, que no tenga disciplina, usted dice, este Candelo está atravesado. Se le pasa algo, eso no puede ser, porque son sumamente disciplinados. Y no dan la apariencia, pero como usted lo ve bebiendo tanto y tanta cosa, usted dice, no, pero no puede ser. Pero esa gente tiene su finanza muy bien acotejada para que nada le sorprenda. ¿Me entiende? Y una característica que a mí personalmente me gusta mucho también de esa fuerza es la humildad, porque no es aguajero, no es una fuerza de aguaje. No, no lo es. Son muy humildes. Bueno, yo le puse el ejemplo de David Ortiz, son muy humildes. O sea, los hijos de Candelo Cedife son humildes, sinceramente. Pueden tener mucho dinero, tener mucho de todo, pero son humildes. Nunca pierden como esa identidad del barrio, de donde yo vengo. Entonces, nunca la pierden. Eso le honra. Bueno, ya les he dicho, le hablé ya bastante sobre San Martín, los guedeses y Candelo Cedife. Guarda pan para mayo, dice Cindy. Así mimito es. Bueno, vamos a ver. Dijo un ciego que nunca vio. Hay una cantidad de comentarios, pero a mí se me frizó esto ahorita y yo no pude leer todos los comentarios. Pero lo voy a leer ahorita. Y lo que tengan que contestar, les voy a ir contestando. Y bueno, les agradezco como siempre el haberme acompañado en esta transmisión. Que terminen el día de San Martín de Porres con ese sentido de conciencia tan importante de la integración con los demás reinos
y planos de la creación. Que mañana también tengan un excelente día de Candelo se Dife, que lo disfruten porque ese es otro pachanguero, ese es otro de lo que, no ve que empezamos con el merengue de Guandulito. Es de uno que no solamente es atabale, Candelo es de tierra adentro, Candelo es merengue típico también. Candelo y Belía, por eso es lo que yo le dije, ellos, donde estaba Belía estaba Candelo, porque bailaban lo mismo. Y eran los dos parranderos. Entonces, a Candelo se dice no igual que a Belí, no solamente Tabale. Para llamarlo sí, porque la tradición es, bueno, ese es el reglamento, no la tradición, el reglamento es que para llamarlo a se le llama con palo, con atabale. Pero luego en su celebración, en la festividad, el merengue típico, claro que sí, el merengue típico dominicano, claro que sí. Merengue de acordeón, como se llama también, merengue de tierra adentro. Entonces mañana esa celebración para Candelo con su atabales, con su merengue de acordeón, su merengue típico, con su romo, con su gallo, su comida, su arroz blanco con habichuela roja, con su gallo, su tabaco, su pipa, más que todo, tabaco para pipa. Y alegría, aunque no se sonría mucho, no se de mucho reírse, pero se divierte bastante, sabe muy bien cómo divertirse, esa fuerza de la noche, esa manifestación, mejor dicho, de esa fuerza misterial ya en cabeza. Que disfruten de mañana, es viernes, un día bueno para lo hace como eso, fiestero, los viernes, que como dicen los dominicanos decimos, oye bien y el cuerpo lo sabe, pues cuando cae fiesta, de eso lo hace fiestero, así, o sea, Belía, Anaísa, Candelo, que caen los viernes, ya ustedes saben, esos son los mejores días para celebrarlo a ellos. Un excelente fin de semana, nos vemos la semana que viene, muchas gracias por acompañarme y que bon Dieu y los divinos lo hacen, la bendición división, siempre le señalen el camino. Luz, amor y paz para todos. Buenas noches.